Buenas noches, mi nombre es Eduardo Delgado, vivo en la ciudad de Guatemala, mi número de teléfono es 4242-9309, WhatsApp más 502-4242-9309. Hoy es el día sábado 12 de marzo del 2022 y son exactamente las 6:58 de la noche o de la tarde, 7 menos 2 de la noche. Vamos a hacer un video corto en esta noche sobre algo que es muy importante. Es acerca de los requisitos. Bueno, yo puse aquí como título, puse ¿quiénes se irán en el rapto? ¿Quiénes se irán en el rapto? El rapto de la iglesia. Mis videos son para la iglesia. Y la mayoría de personas de la iglesia, especialmente los evangélicos, saben bastante acerca de este tema. Es un tema completamente bíblico, entonces, acerca de los tiempos finales del mundo, ¿verdad? Entonces, ¿quiénes se van en el rapto? La Biblia enseña que hay dos requisitos principales para irse en el rapto. Aunque aquí tengo tres versículos que, bueno, aquí vamos a ver esos dos requisitos principales para irse en el rapto. Los dos requisitos más importantes para irse en el rapto. En primer lugar, hay que tener vestiduras blancas. Hay que tener vestiduras blancas. ¿Qué significa tener vestiduras blancas? Que estoy viviendo en santidad. Estoy viviendo en santidad. Entonces sabemos que el rapto de la iglesia es algo que se puede dar en cualquier momento. Digamos, con el rapto de la iglesia empiezan todos los acontecimientos finales. Empieza, digamos, los tiempos finales profetizados en la Biblia, empieza con el rapto de la iglesia de Jesucristo, que está conformada por todos los creyentes, todos los seguidores de Jesús, los que honestamente le siguen, los que honestamente, sinceramente lo recibieron en su corazón para ser salvos, le abrieron su corazón para ser salvos. Es la iglesia, son los creyentes. La iglesia es el grupo de personas que creen en Jesús con todo su corazón, verdaderamente, sinceramente, y le están sirviendo y le están siguiendo. Entonces, para las profecías bíblicas acerca de los tiempos finales o los acontecimientos que profetiza la Biblia acerca de los tiempos finales del mundo, todo empieza con el rapto de la iglesia. Él dice que en un abrir y cerrar de ojos seremos transformados, iremos a recibir al Señor en las nubes. O sea que seremos tomados de la tierra y digamos, subiremos en un abrir y cerrar de ojos al espacio, pero con cuerpos transformados. Este mismo cuerpo, pero transformado en cuerpo espiritual. De esa forma podemos viajar por el espacio, sin sentir frío, sin sentir ninguna molestia, a velocidades muy altas, ¿verdad? Más allá de la velocidad de la luz. Eso es lo que la Biblia dice. Nosotros los creyentes, los seguidores de Jesús lo creemos porque el Señor lo dijo. El Señor lo dijo. Entonces, sí, y lo dijo también por medio de sus siervos, ¿verdad? Pero ¿quiénes son los que se van en el rapto? ¿Hay algún requisito para irse en el rapto, además de haber recibido al Señor Jesucristo en su corazón para ser salvos? Sí, hay dos requisitos. Hay que tener vestiduras blancas en primer lugar. Vamos a ver el pasaje este de Mateo 22. Mateo 22 puse aquí 1:14. Mateo 22, 1:14. Este va a ser un video corto porque solamente quiero dejar claro cuáles son los requisitos para ser tomado en cuenta en el rapto. Ser tomado en cuenta en el rapto. Entonces yo pensé que no estaba grabando esta cosa. Sí, está grabando. Entonces, eso es lo único que yo quiero dejar claro. ¿Cuáles son los requisitos para participar, ser tomado en cuenta en el rapto? Entonces vamos a Mateo 22, 1 al 14. Aquí está mi lente, vamos a ver. Entonces Mateo 22, 1 al 14. Fíjense pues. Pongan mucha atención porque esto es importante. Respondiendo Jesús les volvió a hablar en parábolas diciendo, el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas. Aquí está hablando de su hijo Jesucristo, ¿verdad? Dios está hablando de su hijo. Y este refiere a las bodas del Cordero. Entonces, una parábola que, digamos, es una parábola
análoga a las bodas del Cordero. Cuando la iglesia es llevada al cielo, digamos, para recibir al Señor Jesucristo en las nubes, porque el Señor Jesucristo no llega a la tierra en ese momento, nosotros salimos a las nubes. En lugar de que Él venga aquí, en realidad es que nosotros vamos para arriba, para el espacio. Nos encontramos con Él. Entonces la iglesia, los seguidores de Jesús, así se llama, el grupo de seguidores de Jesús se le llama la iglesia. A la iglesia se le llama, digamos, como una analogía, se le llama la novia de Cristo. La novia de Cristo. Por eso aquí se hace referencia a las bodas del Cordero. Aquí digamos, en esta parábola se hace referencia a las bodas del Cordero con la iglesia. Esto es una parábola análoga a las bodas de la iglesia. Entonces nosotros vamos a las nubes a recibir al Señor Jesucristo dentro de lo que es la santa ciudad nueva de la Santa Jerusalén, que viene descendiendo del cielo, pero está bastante lejos de la tierra todavía, ¿no? Por ese momento. Y mientras nosotros somos raptados, se da ¿cómo se llama? El arrebatamiento de la iglesia, y nos vamos a recibir al Señor Jesucristo en las nubes. Aquí en la tierra empiezan los 7 años de tribulación. Empieza la gran tribulación. Pero mientras aquí en la tierra hay 7 años de tribulación, allá en el cielo van a haber 7 años de bodas, fiestas. Fiesta de bodas, la boda del Cordero con su novia, la iglesia. ¿Qué requisitos hay para participar en ese arrebatamiento? Y en lugar de estar aquí 7 años en la gran tribulación, que eso va a ser un infierno en la tierra. Eso es un infierno en la tierra. Porque cuando Satanás fue echado al abismo, el abismo es el espacio sideral donde está la tierra, el planeta Tierra. Es este espacio, el universo. Ese es el abismo. Cuando Satanás fue lanzado al abismo por su rebelión, se trajo con él a la tercera parte de los ángeles del cielo, que ahora ya no son ángeles, son demonios, entes espirituales de maldad. Y en el tiempo de tribulación, esta tercera parte de los ángeles del cielo, que en algún momento fueron ángeles de Dios en el cielo, que ahora son demonios destructivos y malévolos, llenos de maldad y llenos de ira, llenos de enojo, superiores al ser humano, cada uno de ellos es superior al ser humano, van a ser todos lanzados a la tierra. Ahorita andan por el universo, ¿verdad? Y cuando uno abre puertas, lo atacan a uno, ¿verdad? Si vienen del espacio, lo vienen a atacar a uno, a meterse a la vida de uno, porque lo está llamando prácticamente, al abrir las puertas, ¿verdad? Con la mala forma de vivir de uno. Entonces, en el tiempo de tribulación, esta cantidad grandísima de ángeles van a ir a caer sobre la tierra, van a andar sobre la tierra haciéndole daño a los hombres. Ese va a ser el infierno aquí en la misma tierra. Vale la pena luchar por irse en el arrebatamiento de la iglesia. Entonces, en lugar de estar uno aquí sufriendo 7 años en la gran tribulación para ser purificado, porque me volví adicto a la pornografía, porque me volví adicto al alcohol, porque mujeriaba, porque era adúltero, porque era fornicario, cristiano pero fornicario, cristiano pero ladrón, cristiano pero no ofrendador, le robaba dinero a Dios. Me quedo aquí para ser purificado, para ser perfeccionado. Seré salvo de todas maneras, sí, pero después de la tribulación. Entregando mi propia vida, dejando que me quiten la cabecita para poder morir y por fin irme a la presencia del Señor. Mientras mucha gente, mucha parte de la iglesia se va a quedar aquí en la tierra para ser perfeccionados, los que no tienen necesidad de eso, pues van a estar disfrutando las bodas del Cordero. Yo deseo estar en las bodas del Cordero, en lugar de estar aquí en la tribulación. Entonces aquí habla de las vestiduras blancas. Fíjense, pues Mateo 22, ahora sí lo vamos a leer, 22, 1 al 14. Respondiendo Jesús les volvió a hablar en parábolas diciendo, el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas. Mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar a otros siervos diciendo, decía a los convidados, he aquí, he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto, venid a las bodas. Entonces aquí, digamos, aquí más que todo yo pienso que se hace referencia al pueblo de Israel, que el pueblo de Israel, digamos, rechazó al Señor Jesucristo como su Mesías.
Pero eso fue algo que el Señor hizo intencionalmente, hizo que eso fuera así para que también los gentiles tuvieran la oportunidad de entrar en la época de la gracia, ser salvos, y después pues los judíos también van a poder, digamos, tener la oportunidad de ser salvos, ¿verdad? Cuando haya entrado la plenitud de los gentiles, en la época de la gracia. Entonces, mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza y otro a sus negocios, y otros tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Y aquí hace referencia a los profetas que profetizaban al pueblo de Israel acerca del arrepentimiento que tenían que tener ante Dios por su idolatría y por también rechazar al Señor Jesucristo. Y también mataron apóstoles del Señor Jesucristo, los discípulos del Señor Jesucristo también fueron muertos por los judíos que rechazaron al Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces, al oírlo el rey se enojó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos: las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a las salidas de los caminos, llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Aquí dice malos y buenos porque, digamos, cuando se predica la palabra del Señor, la palabra de arrepentimiento, la palabra del Evangelio del Señor Jesucristo, pues hay gente que, uno puede ser gente muy buena y gente muy mala, pero digamos, la oportunidad es para todos, y todo aquel que se arrepienta de sus pecados, pues es invitado a las bodas. Y aquí está hablando ya digamos, el llamamiento a los gentiles, ¿verdad? Cuando dice ir a las plazas y traigan, inviten a cualquiera que encuentren por ahí, pues ya está hablando de los gentiles, ¿verdad? Entonces, digo a sus siervos, las bodas a la verdad están preparadas, pero los que fueron convidados no eran dignos. Ir pues a la salida de los caminos y llamar a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados. Fíjense, pues aquí viene la lección que vamos a aprender. Y entró el rey para ver a los convidados y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. No tenía vestiduras blancas, no tenía vestiduras elegantes, tenía vestiduras viles, ropa sucia. No estaba vestido de bodas, dice aquí. Yo creo que en otros pasajes se habla de vestiduras blancas. Porque yo tomé lo que es Mateo, pero yo creo que esta parábola solo está en Mateo. Pero hay otros pasajes que hablan de vestiduras blancas. Pero aquí dice claro que no tenía vestido de boda. Y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían: atarle de pies y manos y echarlo en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados, y pocos escogidos. Entonces aquí dice: entonces el rey dijo a los que servían: atarle de pies y manos y echarlo en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Cuando dice el lloro y el crujir de dientes, no está hablando del infierno, está hablando de la época de tribulación, porque en la época de tribulación va a ser una época de lloro y crujir de dientes. Crujir de dientes quiere que cuando le crujen los dientes a una persona es porque está completamente aterrorizada por algo que está viendo, o por el lugar donde está, que es un lugar completamente terrorífico. Cuando el que habla del lloro y el crujir de dientes es porque la persona está completamente aterrorizada, muerta de pánico. Porque así va a ser la gran tribulación, la época de tribulación. Va a ser una cosa terrible. Entonces, miramos aquí que la vestidura de boda se refiere, y como digo, en otras versiones dice vestiduras blancas, también en otros pasajes de la Biblia, en otras parábolas habla de vestiduras blancas. Porque también en Apocalipsis habla de vestiduras blancas. Uno no puede estar en el cielo en las bodas del Cordero si no tiene vestiduras blancas. En este caso, pues, es vestido de bodas, un vestido especial, un vestido elegante, precioso, limpio, ¿verdad? Este hombre estaba aquí en las bodas y no estaba con vestiduras limpias, blancas. No estaba con vestido de bodas. Esto habla de santidad. Esto habla de, digamos, uno no estar atado a pornografía, no estar atado al cigarrillo, a ningún vicio. Porque, digamos, uno no va a estar atado a nada, no va a ser
estar esclavizado a nada, uno va a estar libre, libre sin ningún tipo de adicciones, libre para servir al Señor, viviendo en santidad, cuidando su pureza sexual. Porque pocas cosas lo contaminan tanto a uno como la sexualidad, digamos, prohibida. Disfrutar la sexualidad de una forma prohibida. Digamos, el adulterio, fornicación, que es, digamos, tener relaciones sexuales fuera del matrimonio. Digamos, buscar uno su propia satisfacción sexual. Eso está prohibido. La sexualidad se tiene que disfrutar en el marco del matrimonio, con una esposa, con el esposo. Ahí se disfruta la sexualidad, de otra forma no se disfruta la sexualidad. No se mete uno con su sexualidad si no tiene, digamos, una pareja y debidamente casado uno con ella para poder disfrutarla. Entonces uno no tiene que estar atado a nada, al alcohol, a las drogas, a malos amigos que lo llevan a uno a cosas malas. Uno tiene que vivir con rectitud, con santidad, guardando su pureza mental, espiritual, física también, viviendo en santidad, perfecta santidad. Entonces, el primer requisito para participar en el arrebatamiento de la iglesia es tener vestiduras blancas, vestiduras de bodas, lo cual significa santidad y pureza, rectitud, integridad. Llamemos simplemente santidad, vestiduras blancas. Tener vestiduras blancas, estar viviendo en perfecta santidad. Requisito número 2. Vamos a Mateo 25:1. Aquí cerquita está Mateo 25:1. Que aquí estamos hablando de la parábola de las 10 vírgenes. Entonces, lo vamos a leer y vamos a explicarlo después. Entonces el reino de los cielos será también semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Aquí se refiere al creyente que tiene en sí mismo una luz, porque todo creyente es en sí mismo una luz. Uno es una lámpara. Yo soy una lámpara. Y tengo que reflejar esa luz a donde quiera que vaya. Sí, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Aquí recibir al esposo se refiere a esa espera que estamos teniendo con respecto de la venida de nuestro esposo, que es Jesucristo. En ese momento del arrebatamiento, Él viene camino a la tierra, pero no ha llegado a la tierra. Está lejos en el espacio sideral, a millones de kilómetros de la tierra. Y nosotros vamos a adelantarnos a encontrarlo ahí arriba, porque Él viene para la tierra, pero viene despacio, para que sean los acontecimientos que se tienen que dar aquí en la tierra. Entonces nosotros estamos esperando al esposo. Como dice aquí, nosotros la iglesia está esperando al esposo. Sí, salieron a recibir al esposo. Aquí se refiere a la iglesia. Y a dos tipos de personas que hay en la iglesia. Cinco de estas vírgenes que tienen aceite en su lámpara representan un tipo de personas, un tipo de cristiano. Las otras 5 representan otro tipo de cristiano. Por eso hace referencia aquí que 5 de ellas, o sea, la mitad de ellas, 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Aquí está refiriéndose a dos tipos de cristiano. Vamos a ver de qué se trata esto. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite. Aclaremos qué es el aceite. El aceite en la Biblia es la unción del Espíritu Santo. Entonces dice que no tomaron aceite, no se proveyeron de aceite. Esto significa que no tenían la unción del Espíritu Santo. O sea, tenemos que comprender que cuando nosotros leemos la Biblia, recibimos aceite para poder entenderla. Recibimos unción del Espíritu Santo para poder entenderla. La unción del Espíritu Santo que nos da es un poder que nos da entendimiento para comprender la Biblia. Cuando oramos, también recibimos aceite, que es unción del Espíritu Santo, que es un poder para poder orar correctamente. Orar con la guianza del Espíritu Santo. Entonces, cada día tenemos que pasar tiempo en lectura de la Biblia y tiempo en oración para poder recibir aceite. Entonces, tengo aceite todos los días. No se me acaba el aceite. Entonces, el segundo requisito para participar en el rapto es, como lo vamos a ver aquí cuando terminamos de leer esta parábola,
Que el segundo requisito para participar en el arrebatamiento de la iglesia, para ser participantes de las bodas del Cordero, es recibir aceite, pero aceite fresco. Todos los días tenemos que recibir aceite, o sea, todos los días tenemos que pasar tiempo en lectura de la Biblia y en oración. Eso es así. La iglesia actualmente viven afanados por su trabajo, por la vida material, por la vida física y se conforman con ir a la iglesia el domingo. Cuestión de hora y media. Todavía llegan tarde. El culto es a las 9:30, llegan a las 10. 15 minutos antes se levantan y se van. En 45 minutos están en la iglesia. Y no vuelven a la iglesia en toda la semana. No abren su Biblia en toda la semana y no oran toda la semana. Solo tienen la costumbre de orar por la comida y antes de acostarse. Y tal vez en la mañana cuando se levantan. Pero se consideran buenos cristianos. ¿Por qué? Porque no viven pecando. No viven pecando. Incluso dan ofrendas a la iglesia. Algo dan en la iglesia. No dan mucho, pero dan algo. No es así. La vida cristiana no puede ser así, como lo dice la Biblia. Tenemos que ir a la presencia del Señor todos los días y ser renovados. Recibir aceite fresco del Espíritu Santo todos los días. El que se ha encontrado así, y además de eso, con vestiduras blancas, sin pecar, sin estar atado a nada, sin estar atado a ningún pecado, digamos, porque de pecar pecamos todos los días. Muchas veces pecamos todos los días. Cada día pecamos muchas veces, pero la mayoría de esos pecados son pecados de omisión. De omisión quiere decir que eran cosas, es sobre cosas que teníamos que hacer, pero no las hicimos, porque ni siquiera sabemos qué es lo que tenemos que hacer, porque no leemos la Biblia. Pues. Y aparte de esos pecados de comisión, cosas que directamente yo sé que son malas y las voy a hacer, digamos, irme a meter con una prostituta o ir a drogarme, emborracharme, vivir una vida así de pervertida. Hay muchas perversiones en las que uno puede caer. Hay que alejarse de todo eso. Hay que vivir en santidad, guardándose para el Señor, guardándose puro, limpio para el Señor, agradándole en todo, en lo que uno mira, en lo que uno oye, en lo que uno habla, en lo que uno piensa, en lo que uno siente, en lo que uno hace con sus manos y a dónde lo llevan los pies a uno, ¿verdad? ¿A dónde va uno a meterse? No quiere meterse a lugares malos y con las manos no hay que hacer cosas malas, con los ojos, con los oídos, con la boca no hay que decir cosas malas, no hay que pensar cosas malas. Entonces dice, 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite. No iban a la presencia del Señor todos los días a renovarse, a llenar sus lámparas de aceite, a buscar la unción del Espíritu Santo todos los días tiene que ser así. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas y juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Bueno, como se tardaba el esposo, se durmieron. Bueno, y a la medianoche se oyó un clamor. He aquí el esposo, salid y recibirle. O sea, de repente, sin saber en qué momento venía, el esposo viene, las agarra. En un momento que no saben en qué momento va a venir. Las agarra desprevenidas. Pero no a las 5 vírgenes sensatas que tenían aceite. Se preocuparon, velaron por tener aceite. O sea que buscaban la presencia del Señor todos los días. Velaban por buscar al Señor todos los días. Y a la medianoche se dio un clamor, y aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite porque nuestras lámparas se apagan. Fíjense pues, nuestras lámparas se apagan. O sea, nuestras lámparas se apagan. Yo como cristiano, mi lámpara se puede apagar, mi luz se puede apagar. Señor Jesucristo viene y me encuentra con la luz apagada. Porque, digamos, aquí habla del aceite en las lámparas, porque en aquel tiempo, digamos, estas eran lámparas que daban luz por medio del aceite, por medio de quemar aceite. O sea, el aceite se quemaba y daban luz. Entonces, la idea aquí es de que, digamos, si uno no tiene aceite en su lámpara, su luz se apaga. El Señor Jesucristo viene en el rapto y me encuentra con la luz apagada, yo me quedo, porque pues, ni siquiera me vio. Mi luz estaba apagada. Ni siquiera me vio el Señor y me dejó. Entonces, para que mi luz no se apague, tengo que tener aceite diario. En aquella época, en la época del Señor Jesucristo está hablando de esto.
se usaban ese tipo de lámparas. Las lámparas daban, querían tener luz, tenían que tener una lámpara con aceite, suficiente aceite para pasar toda la noche con luz. O hasta que se acostaran, pues. Entonces el aceite daba luz, daba luz. Entonces de eso se trata. No puedo dejar yo que mi luz se apague. Y las insensatas dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. No quisieron darle su aceite porque a él les iba a servir, ¿verdad? Para que su misma luz no se apagara tampoco, para que su luz no se apagara. Ellas querían tener luz para cuando el esposo viniera y que no las encontraran con la luz apagada. Es lo que tenemos que ver nosotros también, ¿verdad? Para que no nos falten a nosotras y a vosotras, y más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo y las que estaban preparadas entraron a las bodas. Las que estaban preparadas entraron a las bodas con él, a las bodas, y se cerró la puerta. Las otras andaban buscando aceite por otro lado. Cuando regresaron ya la puerta estaba cerrada. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. Velad pues porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre vendrá. Entonces nos damos cuenta cómo aquí vuelve a hablar de bodas, vuelve a hablar de un esposo, porque es la misma situación con la parábola anterior que yo le leí, del hombre que no tenía vestiduras de bodas, en las bodas del hijo del rey. Entonces no podía estar en las bodas, porque no tenía las vestiduras apropiadas, no tenía vestiduras blancas apropiadas para boda, limpias, elegantes, purificadas, sino que estaba contaminado, estaba con vestiduras viles. Fue echado afuera, se le cerró la puerta donde era el crujir, donde era el lloro, el crujir de dientes. Aquí está hablando otra vez de bodas, porque es la misma situación. Se refiere al arrebatamiento, se refiere a la unión del esposo, que es el Jesucristo, con su iglesia. En el arrebatamiento de la iglesia, uno es arrebatado al cielo y el cuerpo, en un instante, el cuerpo es transformado en un cuerpo espiritual. Viajamos al universo a encontrar al Señor Jesucristo que viene camino a la tierra, pero está muy lejos todavía de la tierra. Él viene dentro de lo que es la ciudad de Jerusalén, la nueva ciudad de Jerusalén, que es como una gran perla, como un gran diamante, pero es una ciudad grandísima, absolutamente bella y hermosa. Es una ciudad física. Es como una gran perla y llena de oro y de piedras preciosas por dentro. Una cosa absolutamente bella y preciosa, que es una ciudad. Es una ciudad. La iglesia va a ser metida en esta ciudad, la ciudad santa de la Nueva Jerusalén, que viene camino a la tierra. Y entonces en ese lugar se va a dar las bodas del Cordero. Entonces, estamos viendo aquí que es la misma analogía con respecto de las 10 vírgenes, porque es la misma situación. Lo que nos está diciendo aquí es que para cuando sea el rapto y ser tomados en cuenta para el arrebatamiento de la iglesia, tenemos que tener también aceite sobre nuestra cabeza. O sea que nuestra luz tiene que estar, digamos, brillando. Tenemos que estar emanando luz, y eso solo podemos hacer si tenemos aceite. Porque, digamos, como estaba diciendo, digamos, el tiempo que el Señor Jesucristo dijo esta parábola, en ese tiempo solo podían tener luz y tenían lámparas con aceite. Ahora, tenemos que darnos cuenta que ellos echaban a sus lámparas aceite todos los días. Digamos, pasa el día de hoy, sábado. Bueno, mañana tengo que volver a echarle lámpara al aceite porque mañana también en la noche voy a necesitar yo luz. No está en la oscuridad toda la noche. Tengo que tener aceite nuevo para mañana. Todos los días. Mira, si yo quiero tener luz, voy a tener que echar aceite a mi lámpara todos los días. Esa es la idea aquí. Esa es la enseñanza aquí. Que yo tengo que recibir aceite del Señor todos los días para poder tener luz y ser tomado en cuenta en el arrebatamiento de la iglesia. Entonces,
¿Cómo puedo conseguir ese aceite? Yendo a la presencia del Señor, pasando un tiempo de calidad con Dios en lectura de la Biblia y en oración. No solo en una de las dos cosas, las dos cosas. ¿Por qué? Porque para tener aceite del Espíritu Santo, que es la unción del Espíritu Santo, cuando yo estoy en la presencia del Espíritu Santo, recibo aceite. Pero para que esto se dé, tiene que darse una buena comunicación con Dios. Porque digamos, cuando yo leo la Biblia, lo estoy escuchando a Él. Cuando leo la Biblia, lo estoy escuchando a Él. El tomarme tiempo para escucharlo a Él hace que me gane yo el derecho de que Él me escuche a mí cuando oro. Entonces, cuando yo leo la Biblia, lo escucho a Él, y cuando yo oro, le hablo yo a Él y Él me escucha a mí. Pero para que Él me escuche a mí, yo tengo que escucharlo primero a Él en lectura de la Biblia. Yo leo la Biblia, lo estoy escuchando a Él, eso me da derecho a que Él me escuche a mí. Entonces ya vengo yo a orar y Él me está escuchando. Porque yo me tomé el tiempo para escucharlo a Él. Es recíproco, ¿verdad? Yo también me gano el derecho a que Él me escuche si yo me tomo la molestia de escucharlo a Él. Entonces tenemos que leer la Biblia todos los días y orar todos los días. De esa forma tenemos aceite, nuestra luz sigue brillando, eso nos encuentra así nos tiene que encontrar el Señor en el momento del arrebatamiento, que en este momento, a como están las cosas, después del COVID-19, el año 2020, 2021, este año 2022, pues ya se va disipando un poco lo que es la plaga esta del 2020, del COVID-19, pero Rusia y Ucrania están en guerra. Hay grandes conflictos políticos, grandes intereses políticos, entonces estamos en un momento ya claramente de prueba, momento digamos, principios de dolores, como dice Mateo 24, habrán plagas, habrán pestes, guerras y rumores de guerras, pero aún no es el fin porque esto es principio de dolores. Pero cuando uno entra a principios de dolores, yo estoy seguro que estamos en principios de dolores con todo lo que está pasando. Entonces, digamos, ya no hay vuelta atrás, ya cuestión de, ya vamos caminando hacia el fin. Entonces, este es el mejor momento para prepararse, este es el mejor momento para escuchar esta plática, saber que usted tiene que cumplir con estos dos requisitos y prepararse. Yo le digo, vale la pena vivir cada día velando por cumplir estos dos requisitos. Mantener vestiduras blancas y mantener aceite sobre su cabeza, mantener su luz brillando para que el Señor encuentre así, para poder participar en el rapto de la iglesia. Entonces, tenemos un último pasaje que es Mateo 24. Mateo 24, aquí mismo estamos todavía en Mateo 24, 45 al 51. 45 al 51. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa, para que les dé su alimento a su tiempo? Para que les dé el alimento a tiempo. Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le haya haciendo así. De cierto digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos, y aun a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Aquí nos está hablando también de la forma como servimos al Señor. Somos negligentes al servir al Señor. Y aquí está hablando más que todo el trato con nuestros semejantes. Entonces podríamos incluir esto como tercer requisito para estar listos en el rapto, porque esto también habla de lo mismo, habla de un lloro o el crujir de dientes, fíjese pues, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas, allí será el lloro y el crujir de dientes. Pero como les digo, los primeros dos requisitos, digamos, nos preparan para tener un buen trato con nuestros semejantes, porque yo vivo en santidad, conservo mis vestiduras blancas, vivo en santidad, digamos, y tengo aceite sobre mi cabeza todos los días, quiere decir que mi luz está brillando saludablemente. Pues lógicamente también yo voy a estar en las condiciones apropiadas para tratar a mis semejantes. Yo doy por hecho de que, digamos, una persona que vive en santidad y vive buscando al Señor todos los días, va a tener un trato cordial con sus semejantes. Pero más que tener un trato cordial con los semejantes es el servicio que uno presta a Dios con respecto de bendecir a los semejantes. El servir en su iglesia, el predicar el evangelio, el ofrendar bien para que se haya suficiente, digamos, recursos económicos para que se predique el evangelio y se establezca el reino de Dios en la tierra. Entonces dice aquí, pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzara a golpear a sus consiervos
y van a comer y a beber con los borrachos. Eso es lo mismo que yo lo estaba diciendo de vivir en santidad. Vendrá el Señor de aquel siervo en el día que éste no espera y la hora que no sabe, y los castigará duramente, pondrá su parte con los hipócritas, allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces nos queda claro que va a ser importante vivir en santidad, no pecar, no atarse a ningún vicio, a ningún mal hábito, vivir en santidad para tener vestidos de bodas y vestiduras blancas, limpias, purificadas. Y también lo que es tener recibir aceite diario sobre mi cabeza, que es la unción del Espíritu Santo, mi comunión, buscar mi comunión diaria con el Espíritu Santo, así recibo aceite y mi luz brilla saludablemente. Entonces yo estoy en condiciones para servir al Señor como Él desea que yo lo sirva, ¿verdad? Entonces de esa forma también yo, viviendo de esa forma, pues yo voy a hacer todo lo que el Señor me diga y voy a servir a mis semejantes y voy a tratar también bien a mis semejantes, tratar bien a mi esposa, a mis hijos y a toda la gente que me rodea. Entonces, quedemos claros de que ninguna persona va a ser tomada en cuenta en el arrebatamiento de la iglesia, en el rapto de la iglesia, si no tiene vestiduras blancas, vestiduras de bodas, que vivir en santidad y lo que es aceite fresco sobre su cabeza para que su luz brille todos los días, y el aceite se tiene que tomar, se tiene que recibir todos los días, y eso solo se logra leyendo la Biblia y orando todos los días. Vale la pena esforzarse por que el Señor se encuentre así cuando sea el arrebatamiento de la iglesia, que como no sabemos cuándo es eso, entonces tenemos que estar velando todos los días. Tenemos que realmente luchar por vivir en santidad y buscar al Señor en virtud de la palabra en oración todos los días. De esa forma, eso nos encontrará listos para ir a su presencia. Que Dios los bendiga.